La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Le damos la bienvenida a esta hora al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública, él es comentarista del portal de opinión El Montonero y comentarista habitual en RCR. ¿Cómo le va, doctor Cuba? Muy amable. Muy buenos días, doctor José Hernández y señor Cabrera, y un saludo a través de ustedes a todos los peruanos. ¿Por dónde comenzamos, no? A ver, tenemos varios temas, ¿no? Tenemos el tema de nuevas denuncias en el entorno del presidente, con el que se comenzó la semana. Luego, lo que ocurrió en una comunidad en Chadín, en Chota, en Cajamarca, el secuestro de periodistas, ¿no? Pero también ya tenemos, si queremos ir un poco al tema político, ¿no? La próxima elección de la mesa directiva, ¿no? ¿Por dónde comenzamos, doctor Cuba? Mire, yo creo que hay un nexo importante de tomar en cuenta, que es lo que ha ocurrido en Chota con los reporteros de un canal de televisión. Esto es importante porque es una alarma que se presenta para todo el sistema político nacional. Por un lado, hemos escuchado de modo permanente el cambio de la denominación de terrenos por territorios. Uno dice, por ejemplo, me voy a comprar mi terreno, ¿no? Yo tengo mi terreno en tal zona, pero ahora ellos dicen existen terrenos y existen territorios, es decir, cuando el territorio es normalmente la jurisdicción de un estado o de una nación. Entonces, cuando uno observa ese primer cambio de nomenclatura en el lenguaje, uno asume entonces que ese territorio tiene una soberanía. Y en este caso, entonces, ese es un primer concepto que habría que definir en esto. El segundo concepto que hay que definir es hasta qué punto hay una justicia comunal en los pueblos originarios, nativos, altoandinos, y en otras que se han creado ya en el tiempo de la República, es decir, en los años para combatir el abigeato y todo como una justicia comunal. ¿Hasta qué punto estos dos aspectos son sinónimos? Y se puede entender que cuando una ronda campesina interviene, lo hace como si fuese una justicia nativa, originaria en el Perú. Y el tercer punto que habría que interpretar aquí es cuál debería ser la tolerancia del Estado nacional y único que tenemos frente a este tipo de justicias paralelas. Si es que esto implica, en primer término, que no se afecten los derechos constitucionales de los ciudadanos y los derechos humanos que el Perú ha suscrito. Por eso es que en este caso concreto no se podría ir más allá de lo que manda la Constitución Política o de lo que manda la Convención de los Derechos Humanos en nuestro país. Y ahí viene una tercera interpretación. Lo que parece peligroso es que uniendo los conceptos de territorio, de soberanía sobre de una cultura y formas en usos y costumbres distintos, y además en ejercicio de la justicia, pues, lo que se pretende, lo que podría haber ahí es un Estado totalmente dividido, paralelo, o una forma quizá incluso de copamiento del Estado nacional constitucional por este tipo de estados, digamos, pequeñitos en insurgencia. Esto es un tema que con toda propiedad va a generar enorme controversia, a tal punto que el Premier, por apoyar a esta acción que se hizo de modo directo en una primera declaración, haya sido desmentido con mucha razón por las Fuerzas Armadas, por el Comando Conjunto en un comunicado,
cosa de por sí especial, digamos, una circunstancia como esta, y además luego haya tenido que retractarse y decirlo de otra manera, pero es obvio que ahí, como dice el dicho, se le vio el fustán al gobierno, porque ya de alguna manera se genera una forma o un mecanismo que podría ser peligroso para la democracia peruana. Ese es un primer tema que creo que habría que dejarlo muy claro. Y de esto viene la segunda etapa, es decir, cómo es que el gobierno se sigue manejando una informalidad. Si bien es cierto, el Perú es un país informal en su gran mayoría, se habla de una informalidad hasta del 80%, por eso es que la población es muy tolerante a la informalidad, porque casi la gran mayoría de los peruanos viven en la informalidad. Por eso es que cuesta a la población entender que el gobierno nacional debe ser, y regional y local, debe ser sumamente formales y escrupulosos con la formalidad. Y esto es lo que ha generado ahora, ya no solamente con los sobrinos, sino ya con la familia entera, ¿no?, que puedan manejar los hilos del poder en una forma sumamente informal y quizá, como se dice, por la puerta 6 para el servicio doméstico de Palacio de Gobierno, por ahí se ingrese estilo Casa Zarratea, ¿no?, para poder resolver los problemas del país. Creo que esos temas tienen que ver, en el fondo, con esta forma de hacer política que es un método, ¿no?, un método para ir copando en modo progresivo las líneas del poder. Y yo creo que aquí el tema más importante de esta semana ha sido el decreto supremo que toma la derrama magisterial. Creo que ese es un tema importante porque aquí hay tres aspectos esenciales. Uno de ellos tiene que ver con el copamiento de una institución privada que se maneja los fondos de los maestros. El segundo tema tiene que ver con el copamiento o el intento de copamiento ya del magisterio a nivel nacional. Esto implica también, como todos sabemos, el tema ideológico. Y el tercero, y es una lucha política de atrás, que viene de atrás, que esto va a generar enorme controversia en el Congreso, porque existe una bancada magisterial ahora importante, y además eso se va a traducir probablemente con litigios judiciales y quizás hasta con movilizaciones magisteriales. Entonces ahí va a haber una contienda al interior de este enorme gremio, que no hay que pasar desapercibido, porque en el fondo va a afectar uno de los servicios esenciales que tiene el Estado, que es la educación pública. Por eso es que creo que esta intervención, en un momento de tanta polarización política, lo que hace es echarle mayor condimento a la crisis política que vive el país. Creo que esto va a producirse una intervención quizá mano militaria a través del decreto supremo, por unas nuevas elecciones en 30, 45 días, que va a tener serias repercusiones en el país. Estos temas, que aparentemente son inconexos, tienen una lógica muy interesante, porque es un copamiento con formas y estilos aparentemente informales que van minando la estructura básica del Estado. Ahora, muy bien ha hecho el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en emitir un comunicado tan contundente respecto a lo ocurrido en Chota. Doctor Cuba, a propósito de lo que usted remarca, ¿no?, ha situado el tema de lo ocurrido en Chadín, en Chota, acaba de citar la decisión del gobierno a través de un decreto supremo frente a la derrama, ¿no?, las medidas que toma el gobierno sin ningún tipo de consulta, pero además ya el gobierno se está acostumbrando a no dar ningún tipo de explicación, que es lo mucho más peligroso, ¿no? Ocurre lo de Chadín y ninguna autoridad del gobierno da una explicación sobre este particular. Ocurre lo de la derrama, simplemente el presidente dice vamos a democratizar la derrama magisterial. Y no sé si los peruanos estamos adormecidos
o el gobierno ya está imponiendo otra práctica política, ¿no? Entonces, estemos preparados para el 28 de julio. A lo mejor viene con una andanada de anuncios y la política de tierra arrasada, ¿no? Yo señalaba ya en varias veces, y lo reitero el día de hoy, todo se aproxima a que a partir del 15 de julio, o sea, de fin de la legislatura congresal, que es el 15 de julio, las cosas se van a... va a haber un tema mucho más violento en el país. Estos son los primeros pasos, porque no vayamos a creer, en este caso, que los gremios afectados se van a quedar tranquilos. O sea, esto recién inicia. Y tampoco vamos a creer nosotros que la elección de la mesa directiva del Congreso se va a dar con la tranquilidad que uno espera. Tampoco vamos a pensar nosotros que el gobierno va a intentar, durante su mensaje del 28 de julio, a moderar un discurso frente a la situación que empezamos. Fíjese lo que ha ocurrido con ese decreto supremo, y usted ha señalado clarísimo. Actúan, hacen las cosas, ¿no es cierto?, y no dan información y no se molestan en dar una nota de prensa, una comunicación. Es más, cuando se le pregunta, responde si es que puede. El periodista tiene suerte de que le respondan algo y te responde una cantinflada, que al final uno no entiende nada de lo que quiso decir el presidente. Entonces, eso es dramático para una democracia, y si esto se une a este proyecto de ley que se ha dado para el tema con la idea de guardar el secreto o la confidencialidad en los procesos penales, entonces yo creo que uno va atando cabos y se va a dar cuenta de que lo que tenemos frente es un estilo de gobierno. Y lo que tenemos que tener claro es lo que dijimos desde hace mucho tiempo. Este es un baile de máscaras. Cada día te van sacando cosas distintas, y de modo progresivo van colocando su programa. Porque no cabe ninguna duda desde el año 2017 que la derrama magisterial era un objetivo. Y no cabe ninguna duda, ¿no?, desde atrás, de que poco a poco se tiene que fortalecer la justicia paralela. Tampoco queda ninguna duda que se tengan que fortalecer los mecanismos de seguridad interna a través de organizaciones o colectivos, al margen de la Policía Nacional y de los aparatos legítimos del Estado. O sea, son procesos que van lento, pero se van forjando, y lo que se ha visto, por eso en Cajamarca, en Chota, debe ser tomado en cuenta como una alarma. Ahora, doctor Cuba, pero como usted dice, por ejemplo, se le ve el fustán al gobierno en varias cosas ya. Pero también nos está diciendo que estos son temas que ya no había ninguna duda sobre los objetivos. ¿En qué estaba entonces, o en qué está nuestra clase política para simple y llanamente casi mirando a un costado y dejar que estas cosas pasen, que estas situaciones se concreten, y que estamos mirando en este momento, ¿no?, con una pasividad enorme? Sí, pues no pasa, a veces por ahí sale una portada de un periódico, un informe, un medio, y ahí queda la cosa, y después estos procesos avanzan. Exacto. Lo que sucede con nuestra clase política es que no comprenden el fenómeno. Nunca han lidiado políticamente en la macropolítica de esta manera. Nunca. Yo varias veces he explicado que esa división, por ejemplo, de Perú Libre en varios grupos políticos, ¿no es cierto?, le permite una mejor correlación de fuerzas dentro del Congreso de la República. Le permite estar en comisiones claves, ya no con un representante, sino con 4. También he señalado que las votaciones en los temas fundamentales que tienen interés están juntos. También hemos señalado que hay que ver siempre con pinzas las declaraciones de los diversos políticos de esas agrupaciones, porque finalmente en la práctica todos acuerdan lo mismo. Entonces, yo creo que
el problema en la clase política es una falta de lectura del momento. Leen otra cosa, miran otra cosa. El tema de Chota, por ejemplo, es visto como un tema de un grupo de ciudadanos que han tomado una medida exacerbada, quizá por mucho apego al presidente, y punto. Cuando el tema de la minera de Carabelí, ven eso, no, es una lucha que hay entre dos empresas mineras y etcétera, ¿no? Si uno ve los temas en el corredor minero de La Bamba, dice, no, ahí son unas comunidades campesinas que están ahí, y uno no mira en el panorama global. Y esto es uno de los grandes temas que tiene que ver uno en política, las conexiones internas de los grupos políticos. No tiene que analizar, porque la estrategia política por su naturaleza es secreta, oscura, nocturna. Entonces, si uno no aprende a mirar o a deducir esas estrategias políticas, uno está pues no haciendo análisis político. Uno lo que hace es realmente dejarse llevar de la nariz a lo que quiere la fuerza política que ha diseñado muy bien su estrategia. Ahora, doctor Cuba, y frente a esto tenemos el otro lado, diríamos, del asunto. Hemos visto, por ejemplo, con este tema de la controversia generada sobre el fraude electoral, ¿no? Y en un momento determinado, movilizaciones masivas, pero que han ido disminuyendo. Y algunos sectores empresariales que estaban apoyando estas marchas, que han estado viendo la forma de financiar grupos, por ejemplo, para activar este tipo de cosas y convencer a la población de que en realidad tenemos, y es la hora de una movilización mucho más fuerte para impedir precisamente que estos procesos se consoliden como estamos viendo que está sucediendo. Pero, ¿en qué están invirtiendo? O sea, ¿en qué cosas están financiando? ¿A qué sectores políticos están financiando cuando vemos que cada día la representación del Parlamento, ¿no? Vienen representantes que también, que dicho sea de paso, como las críticas que se le hace, por ejemplo, al gabinete ministerial, ¿no? De la falta de funcionarios que estén formados, que estén preparados, que tengan capacidad de gestión. Pero vemos en el Parlamento y vemos también en nuestra clase política qué tipo o qué nivel de representantes están llegando, y cada vez, obviamente, son materia inclusive hasta ya de sátiras. Entonces, si miramos desde ese punto, estamos viendo entonces que vamos en un declive y nos vamos un poquito inclinándose hacia abajo, hacia una informalización también de la política. Exacto, ¿O estamos exagerando nuestro punto de vista? No, lo que ha ocurrido es contrario a lo que pide el sentido común, debe haber una profesionalización de las actividades sociales. En el caso de la política peruana, lo que ha habido una destrucción de la profesionalización de la política peruana al combatir duramente, por ejemplo, la relación congresal, al rechazar que los alcaldes puedan reelegirse por lo menos 1 o 2 periodos más para generar precisamente una profesionalización, a destruir el financiamiento de los partidos políticos, para que no sean estos escuelas de formación partidaria y que puedan luego aportar cuadros. Toda esta estrategia que se inició en el año 2018 continúa, y están logrando su objetivo, que es minar progresivamente la estructura política del país, minar progresivamente cada una de las bases que sustentan la democracia representativa que tenemos. Ya el día de hoy se discute temas de democracia directa, de democracia representativa, Estado plurinacional, Estado intercultural.
se señalan ya no el concepto de terreno, sino se mete el tema del territorio, y se lucha también ya no solamente por el control de los partidos políticos, sino de los sindicatos, de los gremios. O sea, hay una lucha política intensa, pero que tienen otra mirada ideológica que la población no percibe, porque son, como se hacen aparentemente modo aislado, la población todavía no logra hacer una conexión general, y precisamente eso es lo que hace que no quieran declarar, porque no nos quieren dar un norte, no nos quieren señalar a dónde vamos, y eso es el tema que reclama toda la población. Y por otro lado, un rol importante en la política peruana toma la prensa. La prensa asume un rol cada vez más protagónico en la política, y esto hace que muchos de los objetivos que mira la población se confundan con el accionar de los partidos políticos, y esto hace que disminuya o relativice la función de los partidos. Ya no se preocupan los partidos políticos en emitir comunicados. No vemos comunicados, a excepción del último comunicado que sacó Nuevo Perú pidiendo que se vayan todos. No he visto ningún otro comunicado de los medios de comunicación, y tampoco los voceros congresales, que son representantes de cada una de las agrupaciones políticas dentro del Congreso, tampoco dan declaraciones políticas mayores. Entonces, este es un tema que hace que la población no asista a un debate político que le sirva para tomar decisiones. Creo que esto es importante que se retome, y los líderes, una vez más, creo que aquí los líderes de los partidos políticos, los líderes que están representados y también los que no están representados en el Congreso, deberían formar un gran acuerdo nacional para dar un norte para el país en el modo inmediato y en el mediano plazo. Caso contrario, vamos a tener serios apuros, porque esta informalidad del gobierno, esta forma que tiene de hacer política, nos va a arrastrar a todos tarde o temprano. Ahora, doctor Cuba, yo quiero detenerme sobre lo que usted mencionaba hace unos momentos, ¿no? Este comunicado de las Fuerzas Armadas, que no puede pasar desapercibido. Esto no es un hecho que se repite de manera cotidiana. Esto es un hecho inusual. Las Fuerzas Armadas se han puesto al frente y de manera directa le han hecho una aclaración al presidente del Consejo de Ministros. De manera directa le han hecho una aclaración al gobierno. ¿Esto cómo se puede interpretar? Como una clarinada de las Fuerzas Armadas al decirle al gobierno: nosotros estaremos vigilantes permanentemente, no vamos a permitirle excesos, no vamos a permitirle que pateen o vulneren la Constitución per se. ¿Esto puede interpretarse así? Yo creo que el comunicado ha sido muy bien pensado, porque el hecho mismo de salir del comunicado es más importante de lo que dice. Claro. Porque lo que ha señalado es una brecha al interior del Estado, una fisura importante, que le dice al gobierno: mire, nosotros somos fieles a la Constitución y a las leyes, pero no somos fieles al gobierno. Entonces, esto es una clarinada, digamos, que hace ver que las Fuerzas Armadas está vigilante con hechos que pueden poner en riesgo la esencia misma de la Constitución política. Sin embargo, ¿cómo pasa esto desapercibido en la clase política? Es inexplicable. Yo no entiendo. Y el comunicado salió en medios importantes, ha recorrido las redes. Sin embargo, la clase política no ha dicho absolutamente nada sobre el tema. Y yo creo que aquí más bien lo que deberíamos señalar es que, así como hay un riesgo de una salida no democrática desde la calle, también podría haber un riesgo de una salida no democrática desde los cuarteles. Y esto también es preocupante. Creo que está bien señalar que existe un respaldo institucional a las formas constitucionales. Está bien, eso es importante, pero también hay que cuidar de que esa relación de las Fuerzas Armadas con el Poder Civil sean fluidas y no contradictorias, porque eso puede llevarnos a los peruanos a salir una vez más de una situación democrática que nadie desea. Ahora, doctor Cuba, tenemos las Fuerzas Armadas pronunciando sobre este tema y concuerdo perfectamente con usted.
cuando señala que más importante lo que dice es el hecho de que hay un comunicado, que eso ya es de por sí grafica entonces la situación que estamos viviendo, ¿no? Son instituciones tutelares que no hemos visto, pues no es usual, ¿no?, que saquen comunicados de esta naturaleza. Sin embargo, si bien es cierto, están marcando una línea, ¿no?, institucional de defensa de la Constitución, pero si miramos al otro lado, en el plano político, ¿no?, el problema es cuando se habla, por ejemplo, hay que adelantar las elecciones, que se vayan todos, ya cerremos el Congreso y bueno, en fin. Pero decimos, ya, cerramos todo, ¿y cuál es el plan? ¿Dónde está el plan? ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Y cuáles son los líderes que van a encabezar esto? A ver, contemos con los dedos de la mano los líderes que podrían eventualmente estar encabezando esto. Y creo que eso nos preocupa más, porque no encontramos líderes de talla que nos puedan decir, ¿sabe qué? Sí, ¿no? Aquí vamos a ir, ¿no?, con un equipo, con un liderazgo detrás de instituciones para fortalecerlas. No encontramos eso. O sea, es como que decir, bueno, hay que derruir esta construcción. Ya es fácil, lo derruimos todo. Bueno, ya, ¿y cómo lo vamos a construir? ¿Quiénes van a ser esos constructores que van a ir, ¿no?, y de manera eficiente van a generar un nuevo edificio más sólido y todo, con todos los aspectos que pueden garantizarnos que efectivamente esta vez sí va a funcionar? Es algo que usted plantea en esta idea de que se vayan todos. Sabemos que tiene un objetivo político de un sector de la izquierda moderada o llamada izquierda caviar, que es que se vayan todos porque ellos tienen ya su candidato natural para esa futura elección. Esa es una mirada, ¿no? Pero la otra mirada está en que es necesario que se haga primero una reforma política en el país y se haga un acuerdo político entre las fuerzas importantes, que empiece por la elección de la mesa directiva del Congreso, se proceda a una reforma política y en el caso de que haya una salida, una vacancia o una denuncia constitucional contra el presidente y el vicepresidente de la República, se encuentre una salida ya madura, democrática del país. Y la otra es que en el caso del cierre del Congreso sea un cierre inconstitucional con el apoyo de la calle. Eso es otra forma. Sin embargo, este comunicado que ha salido del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, como que le pone paños fríos a esta tercera alternativa, el tema de la calle. Es decir, en el caso que hubiese, si ya pasó, y ya el comunicado salió por el caso de Chota, y hubiese una sonada de la calle, no dudaríamos en ningún momento de que las Fuerzas Armadas, siguiendo la línea del comunicado que ha salido, va a salir a hacerle frente. Por eso es que creo que este 28 de julio, que se esperaba esta sonada, que salgan las marchas, que vengan a Lima estos colectivos civiles que vienen a Lima y afilan sus machetes en las calles, etcétera, es probable que eso tenga también, hayan sentido la disuasión de un comunicado de esa naturaleza del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Ahora, bueno, hay ciertos mensajes que tienen que ser entendidos, pero ¿se entenderán en esa magnitud? Porque lo que hemos escuchado, por ejemplo, son en un momento determinado de efervescencia política, decir, ya que las Fuerzas Armadas de una vez tomen este control, ¿no? Háganlo, ¿qué esperan?, ¿no? Pero hay respuestas también, y eso obviamente no se dice en público, pero sí se escucha. Y dicen, bueno, nosotros no vamos a poder ir a arreglar todas las irresponsabilidades de los políticos, ¿no? O sea... Que además no le compete, ¿no? Lo único que tiene que hacer las Fuerzas Armadas es dar el marco, respaldo institucional para que los mecanismos constitucionales fluyan y resuelvan las controversias que tienen los civiles. Esa es la naturaleza de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. De ninguna manera deberían tomar partido
por un gobierno o por un partido político, porque eso ya desnaturalizaría la labor que tiene las Fuerzas Armadas en defensa de la soberanía nacional. Por eso es que este comunicado es muy importante, porque le dice a la opinión pública nacional: señores, tengan confianza que las Fuerzas Armadas están aquí para defender el Estado de Derecho y la Constitución, y no para defender los desatinos del gobierno. Yo creo que ese mensaje es claro, y ojalá que la clase política lo analice, lo discuta y trabajen buscando consensos para lograr un mayor acuerdo político. El mayor programa de gobierno que tiene un país es la constitución política, ese es el sistema. Y ahí actualmente se viene debatiendo en el Congreso de la República una enorme reforma constitucional que es posible que llegue o no tenga consenso o vaya con un voto minoritario, un voto que alcance solo para una primera votación y una segunda votación vía referéndum, etcétera. Sin embargo, ese debate es importante porque ahí los grupos políticos, en ese debate acalorado que vemos todos por televisión, es cuando van poniendo de acuerdo las fuerzas políticas. Y yo creo que este es el plan hasta el 15 de julio. El problema luego, en los hechos, cómo se desenvolverán estos procesos de elección de la mesa, la correlación de fuerzas dentro del Congreso, la relación del Congreso con el Poder Ejecutivo a raíz de esa elección, y finalmente cómo se recompondrá el gabinete ministerial, si es que se recompone en ese periodo, y sobre todo cuál será el mensaje a la nación que tendrá ahora sí el presidente de la República. Ahora, doctor Cuba, yo quiero volver al tema de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Por un tema muy puntual. El presidente de la República en estos 12 meses ha dado más de una demostración que cuando a él no le gusta una cosa, los cambia. Ocurrió con el general Vizcarra. El general Vizcarra salió a denunciar presiones y lo cambió. No le interesó, los cambió. Entonces, ¿qué nos garantiza que a este mando de las Fuerzas Armadas el presidente no los cambie luego de este pronunciamiento? Ya, lo que sucede es que ha habido una ley que se ha aprobado en el Congreso de la República y ya le ha puesto candados a estos cambios intempestivos que podría hacer el presidente de la República. Ha remarcado el hecho de la defensa de la jerarquía institucional. Eso le da una cierta estabilidad, digamos, a los mandos militares actualmente. Por eso es que es importante el comunicado que ha salido. Sin embargo, usted tiene toda la razón, ¿no? Por ahí pueden salir denuncias, pueden salir quejas, pueden generar controversias y generar una desestabilización de la alta institucionalidad de la Fuerza Armada. Yo creo que eso podría ocurrir, eso es cierto, pero aquí el objetivo, por eso es importante que las fuerzas políticas estén vigilantes para que eso no ocurra. Usted tiene toda la razón, ese es un mecanismo que podría usar tranquilamente el gobierno. Abusar sería la palabra correcta, el gobierno. Sin embargo, como le digo, el Congreso ya le ha puesto candados a esto, y en segundo lugar, el margen de maniobra es mucho menor del presidente de la República, si es que pretende mantenerse en la legalidad. Ahora, pero en realidad en cada institución siempre hay quintacolumnistas, doctor Cuba. Por ejemplo, vemos el silencio del ministro de Defensa. Y el ministro de Defensa es un hombre que viene de una institución de la Fuerza Armada como la Marina. Pero frente a esta situación está mudo. No dice nada. Está, y con su silencio obviamente está avalando lo que está sucediendo o las posiciones que está tomando el gobierno frente a estos temas. O también quintacolumnistas en nuestro trabajo también hay. Y vemos colegas en algunos medios de comunicación que están tratando de generar confusión, que esa es la otra manera. El propio ministro del Interior que no se ha pronunciado respecto a las ofensas a la policía. Entonces, mire, que salen a generar confusión, ¿no? Y que es una forma de tratar de pasar por agua tibia situaciones críticas como las que se ha producido, por ejemplo, con estos ronderos de Chota. Entonces, aquí pues también el poder seduce mucho, ¿no? Aunque sea muy efímero.
Pero claro, como todos sabemos, hay dentro de todas las instituciones existen contradicciones internas. Hay juego de intereses, hay juego de roles, hay juego de tronos, por decirlo ya ahora eufemísticamente. Y por lo tanto lo que hacen los políticos desde fuera es exacerbar estas fricciones internas para que luego se cambie la correlación de fuerza al interior. Lo hemos visto en la Fiscalía, lo hemos visto en el Poder Judicial, lo estamos viendo en diversas instituciones públicas del Estado, y esto no es ajeno a lo que puede ocurrir en las Fuerzas Armadas. Por eso es que creo que el comunicado es importante. Peor hubiese sido el silencio. Por eso que creo que los comandantes generales, cuando asumen este comunicado, lo asumen con un enorme riesgo y sin embargo un gran civismo, porque demuestran que tienen una enorme preocupación por los destinos del país. Creo que es importante resaltar ese hecho. Y creo que finalmente siempre la política tiene primacía en todos estos aspectos, y creo que el rol de los políticos debería ser ahora más que nunca sumamente importante. Bueno, yo creo que hay roles que deben ser asumidos. Por ejemplo, el doctor Cuba podría ser un lúcido político, ¿no? Un gran representante. De eso necesitamos, pues, doctor Cuba, en el espectro político. Mire, lo que se trata no es aquí una persona o dos personas. Yo creo que el país requiere más información para reflexionar sobre los problemas. Lo único que hacemos nosotros en este caso es dar información, dar algunas pautas de lo que uno cree que existe en el país, porque eso es para el debate, pero lo importante es que se debata, que haya controversias, que haya contradicciones, que haya grupos distintos, que piensen distinto, pero que haya debate, porque eso educa. Y la educación de la población va a hacer que la misma tome mejores decisiones. Lo que ocurre el día de hoy es que no se debate. Hay posiciones irreconciliables que no generan debate. Y hay que acostumbrarnos a pensar de que el ser humano es ecléctico. ¿Qué significa ecléctico? Que tiene contradicciones en su cabeza y mantiene contradicciones. Por ejemplo, hay gente que es muy científica y también muy creyente. Hay gente que es muy egoísta, pero también es solidaria en determinadas circunstancias. O al revés, es muy solidaria, pero en algunos temas es muy egoísta. Hay personas que en la calle son excelentes personas, pero llegan a la casa y maltratan a medio mundo. O hay al revés, gente que en la casa se portan como unos gatitos muy bonitos y salen a la calle y son unos violentos y generan violencia en las calles. O sea, a veces la coherencia es uno de los aspectos más complicados que puede tener el ser humano. Por eso es que la gente tiene que discutir, conversar, porque nunca vas a encontrar un puro 100%, todo está lleno de grises. Sin embargo, lo que debería predominar es el consenso mayoritario hacia un blanco más inmaculado, ¿no? Sabiendo de que los grises van a persistir. Esto es un tema de fondo en el análisis político, porque si no llegamos a la descalificación del otro, y esta descalificación del otro significa la exclusión del otro y termina la violencia contra el otro. Es digamos, el resultado final de estas políticas que terminan en guerras de odio y que nos llevan a la miseria humana. Pero por eso que creo que esta es la mirada más importante que debe tener el ciudadano peruano, ¿no? Pero como usted dice, para establecer este debate, ¿no?, que es muy esquivo actualmente, más que la ofensa, la diatriba, ¿no?, o la superficialidad. Y usted hace un momento dijo que tiene que haber, que los políticos no entienden, no están bien informados, ¿no?, sobre la realidad de que está ocurriendo en el país, y se ponen y entran a burbujas, ¿no?, donde creen que ahí pueden resolver los problemas. Si esto es así, entonces nos confrontamos con una realidad. Personas lúcidas, personas entendidas, como se dice criollamente, personas que son capaces, ¿no?, y que, por ejemplo, en el ámbito empresarial, en el ámbito privado, tienen liderazgos reconocidos, pero a los que sí
A donde no entrarían, y lo dicen abiertamente, es a la política, porque la política se ha convertido en una trituradora, donde ahí no hay prestigios, no hay reconocimientos de capacidades ni de liderazgos. Creo que hemos ido a un proceso de, como decía hace un momento, de informalización en el plano político en el país. Claro, para poder cambiar la Constitución, para poder cambiar un nuevo y crear un nuevo sistema de gobierno, para poder implementar una nueva ideología en el país, lo que tienes que hacer es destruir lo que existe, destruir la clase política que existe, destruir a los representantes políticos que existen, porque de lo que se trata es, como se dice, destruir lo viejo para construir lo nuevo. Y ahí está precisamente la falta de comprensión de la clase política, que son ellos las víctimas de todo este proceso que existe en el país, y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta porque creen que están incluidos en estos cambios a futuro, cuando perfectamente deben tener claro que no están excluidos. Por eso el desprestigio de la clase política. Por eso es que se destruyen las instituciones. Y el mensaje es diario. El mensaje es en cada uno de los aspectos, como diríamos, en cada célula de la sociedad. Es el mensaje. Eso es diario y cotidiano, con diversos métodos del uso de las redes sociales, de los niveles, de los volantes, de los mosquitos, de las marchas callejeras, de los pleitos en los gremios, etcétera. Eso es diario. Eso es la forma celular de la destrucción de la democracia. Las democracias no caen de improviso, caen porque están minadas por dentro y se desploman. Ese es el tema de fondo que tenemos que nosotros que analizar. La educación juega política, prestigiar una vez más a la política, crear liderazgo sobre la base del conocimiento político, es muy importante. Y eso, lamentablemente, los partidos políticos no asumen ese reto. Están en un sistema clientelar. A ver, parece que entramos a la fase del campeonato de fútbol donde se dan los pases. Entonces, todos mirando a quién fichamos para nuestro equipo para ganar las elecciones. Cuando eso lo que hace simplemente es generar en la población bastante desconcierto, ¿no? Y al final dicen, no, pero ellos son por acomodarse, por intereses, y no ven el sentido mayor que tiene la política, que es el servicio a la población. Doctor Cuba, no quiero dejar al margen su comentario vinculado al tema de salud, al tema médico, ¿no? Las condiciones de salud y las redes integradas de salud. Nos quedan unos minutos, por favor. Mire, lo que intento ahí es señalar cómo es que desde el año 2018, en que se dio una ley expresa para generar mecanismos de reforma del Sistema Nacional de Salud adecuados a través de las redes integradas de salud, este proceso se ha paralizado. Y por un lado, hay dinero, que es el agravante, inclusive hay un endeudamiento con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por 350 millones de soles que permita iniciar este proceso. En segundo lugar, lo que se busca es una cosa muy interesante, porque impide o rompe dos conceptos claves, que son la fragmentación y la segmentación. La fragmentación significa que cada institución que da salud es autónoma frente a la otra. Ministerio de Defensa con su sistema, Ministerio de Interior con su sistema, Ministerio de Trabajo y de Salud con su sistema, Ministerio de Salud en Lima Metropolitana, las regiones con su salud, etcétera. Esto hace que la coordinación y la articulación entre ellos sea imposible. Y el otro tema es la segmentación, que cada segmento poblacional resuelve con su propia fuente de financiamiento sus problemas de salud. No hay un trasvase que pueda generar mecanismos solidarios o de complementariedad. Esto se resolvería si el gobierno implementa lo que ya está en la ley, que es la creación de las redes integradas de salud en el nivel local, de tal manera que en el nivel local se priorice las atenciones indiferentes, sean públicas o privadas, para toda la población en los aspectos, el 80% de las atenciones que requieren solamente atención del primer nivel de atención. El segundo tema
es que estas redes, para que funcionen, requieren una reforma del sistema hospitalario que hay en el país. Si ustedes miran un hospital, se van a dar cuenta que hay un núcleo duro del hospital, que son las emergencias, los casos graves, aquellas atenciones que requieren corta estancia de hospitalización de hasta 45 días, y otro, que son consultorios externos. Son consultas donde la gente va, porque van al especialista y hacen cola de las 4 o 3 de la mañana para llegar al especialista. Cuando estos especialistas deberían estar, ¿dónde? En el primer nivel de atención, cerca a la población. Y los hospitales solamente se dediquen a lo que mejor saben hacer, es la atención de las intervenciones más complejas y agudas. Todo lo que es crónico, que requieren especialidades, debe ir al primer nivel de atención. ¿Y esto qué significa? Que la gente va a tener a su médico especialista cerca a su casa. El gran éxito que tuvo, por ejemplo, los hospitales de la Solidaridad fue que en las carpas que se improvisaban, se colocaban ahí directamente al médico especialista. Querías un pediatra, ahí lo encontrabas. Querías un urólogo, ahí lo encontrabas. Querías un traumatólogo, ahí lo encontrabas. En las carpas, cerca a los domicilios. Y fue un éxito rotundo. La gente pagaba, que no era gratis. Pero a pesar de que la gente se pagaba, la gente iba de modo masivo a estos establecimientos. Esa gran experiencia que hay en el país debería ser ya una forma oficializada, hecha en modo masivo, de tal manera que los especialistas estén en el primer nivel de atención, cerca a la gente, y que trabajen en red, de tal manera que haya por ejemplo, un solo centro de banco de sangre, donde todos los demás establecimientos recolectan la sangre, pero un solo centro la procesa, la prepara y luego la distribuye. Ya en los demás establecimientos solamente habrían frigideres especializados para conservar la sangre. Igual con las pruebas de laboratorio. No tenemos por qué cada hospitalito tener un laboratorio con equipo, personal, etcétera, que meta costos, sino solamente centros tomadores de muestras y ya un laboratorio centralizado y gigante que pueda procesar por economía de escala las cosas. También igual forma con los equipos de apoyo al diagnóstico, rayos X, ecografías, todo son temas de trabajo en red. Y esto permitiría, primero, aprovechar con mayor eficiencia los escasos recursos humanos que tenemos, especializarlos mucho más de lo que están aún ahora, y por otro lado, darle a la población la posibilidad de resolver sus problemas en el primer nivel de atención. Esto significa, en general, esta reforma de implementar las redes integrales de salud, que implica, las redes integrales de salud implica no solamente el primer nivel de atención, sino también involucran a los hospitales, pero un nuevo diseño de los hospitales y un nuevo diseño de los establecimientos de salud del primer nivel. Ese es un proceso profundo que no se va a hacer en el corto plazo, por supuesto. Es un proceso de acomodación a futuro que implica inclusive un remodelamiento de la profesión médica, porque va a tener que asumir el rol de trabajar en el primer nivel de atención, cerca a la población, es lo más importante. Y esto implica pues años. Por eso es que me preocupa que pasado ya casi 3 años y medio, tardamos tiempo, e inclusive cuando ya el préstamo es por 5 años y medio de desembolso, ya empecemos a pagar la deuda sin haber hecho nada. Y lo más dramático que yo critico en el artículo es que se ha gastado dinero, el 4% de ese monto, y por lo menos más o menos 40 millones de soles, 45 millones de soles, pero de esos casi 15 millones de soles solamente en consultorías. Eso es lo que preocupa. Gastos que no son directos para el emprendimiento de las redes integrales de salud, y más se van por asuntos colaterales. Mi llamado ahí de atención está en que se implementen estas redes integrales de salud y también sigamos pensando que el rumbo final tiene que ser la seguridad social universal, porque es el único mecanismo que asegura la atención integral de salud de la población. Ahora, doctor, pero ahí hay un tema que quisiera hacer una puntualización. El asunto quizás también, no sé, de repente estamos equivocados en otra apreciación, un aspecto de carácter cultural. Nosotros que venimos de provincias, por ejemplo, escuchamos permanentemente. Entonces, te vas a la posta, te haces tu consulta, te dan el tratamiento, pero viene otro familiar y dice, pero ¿por qué te hacía la posta? Tienes que ir al hospital o tienes que ir a la clínica.
¿no? Porque ahí es mejor. Entonces, un poco también ese enfoque que hay allí de esa cuestión de la confianza que hay allí, ¿no? Y que en realidad siempre se aspira a ir al hospital, o si no, los que estamos en provincia queremos venir a Lima, a los centros especializados, ¿no? Claro. Y que la atención allá, pero yo me he ido, ya consulté con el médico allá en el área de salud. No, tienes que ir a Lima, ahí para que te vean, porque ahí está mejor. Sí, yo haría lo mismo y usted haría lo mismo hoy. Precisamente de lo que se trata, el cambio indica de que estos hospitales tienen que reducir su especialización a las actividades de procedimientos e intervenciones quirúrgicas, procedimientos complejos, y todo lo que es la consulta externa con médicos especialistas deben pasar cerca al ciudadano al primer nivel de atención. Lo que estamos haciendo entonces es reforzando con especialistas el primer nivel de atención, que no solamente significa que vas a mandar al especialista, sino también todo el acompañamiento que esto tiene. Habíamos hablado del tema desde los laboratorios, equipos, insumos, etcétera, en el primer nivel de atención, de tal manera que la población, cuando acuda, sepa que acuda a un establecimiento especializado del primer nivel de atención. No ocurre hoy día así. Hoy día uno va a un centro de salud y lo atiende un médico general, ¿no es cierto? Le da una referencia al hospital, porque en el hospital está el médico especialista, ¿no es cierto? Un paciente diabético dice, ¿para qué voy al centro de salud si en el centro de salud me va a ver un médico general y me va a referir al hospital porque el endocrinólogo está en el hospital? La pregunta es, ¿por qué está el endocrinólogo en el hospital si debería estar en el primer nivel de atención? Lo que te va a decir el médico especialista te dice, sí, pero es que en el primer nivel de atención yo no tengo laboratorio. ¿Con qué trabajo? No tengo medicamentos para distribuir. ¿Con qué trabajo? Yo necesito estar en el hospital. Pero si tú le dices, señor, disculpa, usted va a trabajar en red. Todo lo que usted necesite en el primer nivel lo va a tener. ¿Por qué? Porque todos estamos trabajando en red. Los laboratorios están al servicio de todos los establecimientos de salud, no solamente de uno. Eso implica, evidentemente, mayor producción también de especialistas. Eso implica también mayor compromiso del médico especialista con el primer nivel. Y lo que hace también esto es ahorrar enorme costos, porque lo que vas a hacer es vas a reconfigurar el sistema de tal manera que el sistema hospitalario no se lleve la mayor tajada de la torta ya en la fase final de las enfermedades, sino que puedas implementar un sistema de medicina preventiva especializada en el primer nivel de atención. El día de hoy, por ejemplo, ya la medicina preventiva no es como era antes, pues, ¿no? En el sentido de que uno decía, prevención, dabas charla para todos, ¿no? Ahora no, ahora tú puedes observar tranquilamente el genoma del ciudadano y puedes decirle, usted tiene predisposición para tales enfermedades, cuídese usted de tal cosa, un tema muy personalizado. Esta es ahora la medicina preventiva. Esta es la atención primaria. Hoy ya no es la atención primaria como antes, que se hacía, pues, de una forma generalizada, ¿no? Con charlas muy genéricas, que la gente incluso se dormía en estas. No, hoy día pues, todo es personalizado. Y es muy importante que esto sea así, porque es involucrar los últimos conocimientos de la ciencia y la tecnología en la medicina preventiva, en la estrategia de intervención social llamada atención primaria de salud, en la función también que se debe tener en nivel local, en el tema de agua, de desagüe, lo que se denominan los determinantes económicos, sociales y culturales de la salud. Ahí tienen que intervenir los médicos más calificados, ahí tienen que intervenir los médicos especialistas. Ya cuando te llega esto al hospital, ya es tardío, el costo es enorme y los resultados en vidas humanas también. Por eso es que este remodelamiento, este rediseño del Sistema Nacional de Salud ya debería estar en marcha desde el año 2018 y todavía no avanzamos nada. Y este gobierno que viene ahora un mensaje a la nación, tanto me gustaría que dentro de las sorpresas que el presidente Castillo nos diga que va a empezar y va a enrumbar por crear las redes integrales de salud a nivel nacional con estos componentes que les he comentado, y además va a enrumbar hacia la seguridad social universal, porque la semana pasada, y es que todo tu artículo anterior nos habla de aseguramiento, como que entregar pólizas de seguros si la gente está en
con su póliza en el bolsillo y dice ya tengo seguro. Y uno tiene seguro y va y no hay atención, porque no hay médicos, no hay consultorios, no hay intervenciones quirúrgicas, hay colos, y todavía dice que es un gran logro. Claro. O sea, en papeles, porque en la práctica, en la realidad, hay una falta de atenciones, de servicio de salud en el país. Por eso es que el proceso de fondo está en remodelar el sistema y ir creando progresivamente mayores servicios de atención al ciudadano. Muy bien, doctor Heber Cuba, como siempre muy reconocido por esta comunicación cada sábado a través de La Semana en RCR. Ha sido un gusto, muy amable. Un abrazo una vez más a todos los peruanos. Un abrazo, Carlos, un abrazo, José Hernández. Gracias, doctor. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.